Vamos a hablar acerca del rol de enfermería durante el procedimiento como lo es un catéter de drenaje biliar. Durante el paso del tiempo, la enfermería se ha convertido de gran importancia, ya que hemos sido capacitados científicamente para grandes competencias, como lo es en este caso este tipo de procedimiento, que es un catéter de drenaje biliar. Es muy importante la presencia de nosotros en la sala para la realización del procedimiento, ya que nosotros lo que debemos hacer es priorizar la seguridad del paciente para que durante el procedimiento las condiciones sean adecuadas para el paciente y que todo salga bien. Vamos a hablar acerca o a profundizar un poquito acerca de la anatomía de la vía biliar. La vía biliar es muy importante ya que es la que se encarga de secretar, transportar y almacenar la bilis. La vía biliar está compuesta de dos vías. La primera es la vía biliar intrahepática. Esta vía biliar intrahepática se da en el parenquima hepático, el cual tiene unos canalículos biliares en su origen, en los cuales están los hepatocitos. Como ya sabemos, los hepatocitos son las células principales del hígado, que son los encargados de secretar la bilis como producto de su propio metabolismo. La bilis es muy importante ya que es necesaria para la digestión de los alimentos. ¿Cómo está compuesta? La bilis está compuesta por sales biliares y por bilirrubinas, las cuales son un producto de descomposición de los glóbulos rojos. Ahora vamos a hablar de la vía biliar extrahepática. La vía biliar extrahepática, pues el órgano principal de la vía biliar es el hígado, como les había comentado mi compañera anteriormente. El hígado es un órgano grande que pesa aproximadamente 1.500 gramos, se encuentra debajo del diafragma y su función principal es la secreción de la bilis por medio de sus hepatocitos, los cuales son sus células principales. Adicional, tenemos un conducto hepático derecho, un conducto hepático común, los cuales se fusionan para formar el conducto cístico. Y este conducto cístico se une para formar un conducto hepático común. Adicional de esto, tenemos la vesícula biliar, que la vesícula biliar es un órgano muy pequeño, que mide aproximadamente de 5 a 7 centímetros, que su función principal como tal es el almacenamiento de la bilis. Y después de esto, entonces encontramos el colédoco, que el colédoco es el encargado de transportar la bilis, digamos que hacia el duodeno, pasando por la cabeza del páncreas. Y adicional está el esfínter de Oddi, que el esfínter de Oddi es el que regula el paso de la bilis hacia la parte descendente del duodeno. Ahora vamos a hablar acerca de las enfermedades más comunes que encontramos en el diario vivir de nosotros, de la vía biliar. Entonces aquí encontramos pues una imagen que hace más o menos referente a las diversas patologías que vemos. Vamos a hablar entonces de la colelitiasis. La colelitiasis es la presencia de cálculos biliares en la vesícula pues, biliar. Esta se desarrolla alrededor del 10% de los adultos y en un 20% de los individuos que son mayores a 65 años presentan cálculos biliares, pero estos pacientes tienden a ser asintomáticos. La colecistitis aguda es la complicación de la colelitiasis. Esta colecistitis aguda es la presencia de cálculos biliares en el conducto cístico. Adicional, esa presencia de cálculos biliares en el conducto cístico hace que se produzca un proceso inflamatorio, el cual es mediado por las prostaglandinas.
Esta inflamación en el conducto cístico hace que se forme una isquemia en el conducto cístico y pues puede perpetuar a una inflamación. La colangitis aguda, digamos que es la complicación de las anteriores patologías. Esta colangitis aguda ya es un proceso bacteriano que puede presentar el paciente, y esta colangitis aguda lo que hace es que pues se presenta obviamente por la obstrucción de cualquiera de los canales de la vía biliar. Vamos a hablar de los cánceres de conductos biliares. Entonces, estos tipos de cáncer por lo general se presentan en los conductos extrahepáticos, es decir, el conducto cístico, el conducto hepático común, el conducto hepático derecho, colédoco, los anteriores mencionados. Vamos a hablar entonces del colangiocarcinoma. El colangiocarcinoma, esta patología suele ser de origen maligno, ¿listo? Los colangiocarcinomas se desarrollan sobre todo en los conductos extrahepáticos y entre el 60 y el 70% se desarrolla en la región periliar, y el resto, por lo general, se presentan en el hígado. El colangiocarcinoma, perdón, el colangiocarcinoma, no, el carcinoma de la vesícula biliar. Este carcinoma de la vesícula biliar también se presenta en los conductos extrahepáticos, y este colangiocarcinoma, entonces, lo que hace es que produce, igual que todos, una obstrucción de los conductos biliares. Y los pólipos de la vesícula biliar, los pólipos de la vesícula biliar suelen ser en algunos casos benignos, y esto es lo que hace es que hay un crecimiento en la superficie de la vesícula biliar. Este crecimiento pueden ser en algunos casos depósitos de colesterol en la vesícula biliar, o también algunos tumores muy pequeños que pueden ser benignos o malignos. ¿Cuáles son los objetivos o el por qué nosotros realizamos un catéter de drenaje biliar? Primero, lo que debemos hacer es pues descomprimir esa vía biliar que está obstruida por dos motivos. Puede ser la presencia de un cálculo biliar o también un tumor. Otro de los objetivos es evitar efectos tóxicos pues, de la hiperbilirrubinemia, ya que pues todos sabemos la bilirrubina es un material de descomposición de los glóbulos rojos, el cual debe ser eliminado, y pues al ser captado, digamos, por el cuerpo y no ser eliminado, lo que hace es que produce efectos tóxicos. Y pues lo otro que también, el otro objetivo es acceder a la vía para los procedimientos adicionales, y pueden ser procedimientos de tipo terapéutico o de tipo paliativo. Ahora vamos a hablar de por qué es tan importante realizar un catéter de drenaje biliar en alguna, digamos, condición que necesite el paciente. Primero, como ya se los había mencionado anteriormente, el sistema biliar es aquel que se encarga de secretar, transportar y almacenar la bilis y ser eliminada por la parte descendente del duodeno para ayudar a nuestro proceso de digestión. Cuando esta vía biliar es obstruida, el líquido biliar es acumulado en el hígado, causando una serie de signos y síntomas. Uno de los signos y síntomas más comunes en este tipo de patologías es el dolor. Obviamente, este dolor es provocado por la presencia de cálculos biliares en la vía biliar.
La colia es las heces de forma pálida. Esas heces de forma pálida se presentan en los pacientes que tienen obstrucción de la vía biliar, ya que la bilis es la encargada de dar ese color marrón a las heces y pues como no es eliminada, sino es retenida por el cuerpo, no hay quien dé ese color marrón a las heces. La orina turbia o la coluria es otro de los signos y síntomas más comunes, ya que la orina es tornada de ese color debido a la acumulación de bilirrubinas en la orina. Otro de los signos y síntomas pues, más comunes es la fiebre por el proceso inflamatorio e infeccioso que pueden llegar a realizar los pacientes si este procedimiento no se realiza de la manera más oportuna. Y otro de los signos y síntomas más comunes que vemos en los pacientes con patologías de la vía biliar es la ictericia, pues ya que es la acumulación de las bilirrubinas que no son eliminadas por el cuerpo. Ahora vamos a hablar de los tipos de catéter de drenaje biliar que manejamos nosotros aquí en la fundación. Tenemos dos tipos de catéter de drenaje biliar. Uno es el catéter de drenaje biliar externo y el otro es el catéter de drenaje biliar interno y externo. Entonces, este tipo de catéter de drenaje biliar externo solamente tiene una vía y esa va hacia el exterior del duodeno conectado a un equipo de drenaje, como lo es en este caso nosotros conectamos un Cistoflow. Y el catéter de drenaje biliar interno o externo es el tipo de catéter usado, digamos, más comúnmente por los radiólogos de la Fundación Santa Fe de Bogotá, a menos de que algún paciente tenga alguna condición que no permita realizar este tipo de catéter. El tipo de catéter de drenaje biliar interno y externo, como lo muestra en la imagen, tiene dos vías. Una vía que va hacia el duodeno y otra vía que va hacia el exterior del paciente para drenar a un Cistoflow. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta el tipo de catéter que tiene nuestro paciente para saber la cantidad de bilis que él puede drenar. Entonces, el catéter interno y externo no va a drenar la misma cantidad que un catéter externo, ya que el catéter interno y externo adicional va a drenar por el duodeno. ¿Cómo preparamos nosotros los pacientes aquí en la Fundación Santa Fe de Bogotá para nuestros procedimientos? Primero, debe haber una orden médica, puede ser de un médico, del médico tratante, y esta orden médica debe estar previamente autorizada para proceder a programar el paciente para nuestro procedimiento. Tenemos dos tipos de pacientes. Un paciente que es el paciente ambulatorio, el otro es el paciente hospitalizado. Entonces, igual para el paciente ambulatorio tenemos una jefe que es la jefe encargada de realizar la entrevista en compañía del médico radiólogo para definir la realización del procedimiento y pues definir adicional la conducta. Cuando el paciente es hospitalizado, hacemos una entrevista, por lo general es telefónicamente con la jefe encargada del paciente, revisamos historia clínica, comentamos el paciente al radiólogo de turno, previamente él pues mira imágenes para definir el tipo de procedimiento que necesita el paciente. Adicional a esto, tanto paciente ambulatorio como hospitalizado requiere de una serie de laboratorios. Todos los pacientes que van a ser, a los que les vamos a realizar un catéter de drenaje biliar o una inserción de un drenaje biliar, necesita los mismos laboratorios. Entonces, los laboratorios que necesitan los pacientes son las plaquetas, tiempos de coagulación, pues PT, PTT, INR, creatinina, ya que este procedimiento es un procedimiento que se realiza pues bajo fluoroscopio y necesitamos un medio de contraste. Ayuno de 8 horas, una PCR COVID o antígeno, en dado caso la PCR en la fundación si el paciente no cumple con el esquema de vacunación completo. Y adicional, también debemos necesitar una valoración preanestésica.
Ya les voy a hablar acerca de la preparación del paciente para el procedimiento, o sea, momentos antes del procedimiento. Primero, lo que debemos verificar, como les mencionaba anteriormente, es el ayuno del paciente, las alergias, el tipo de aislamiento que tiene el paciente en dado caso que lo tenga. Y la anticoagulación es muy importante saberla o conocerla, ya que pues es un procedimiento que es invasivo y puede haber algún tipo de sangrado. Entonces, pues debemos indagar acerca de la anticoagulación del paciente, reporte de laboratorios y los consentimientos debidamente informados y diligenciados. Vamos a canalizar un acceso venoso que sea permeable. Vamos a monitorizar signos vitales y adicional, este es un procedimiento que ya ahorita pues les voy a explicar, es un procedimiento que cuando se hace por primera vez es un procedimiento que se realiza bajo anestesia general. Entonces debemos alistar los insumos y los medicamentos que necesitamos para darle la anestesia a ese paciente. Adicional, vamos a listar los insumos necesarios que requerimos pues para el procedimiento de su drenaje biliar percutáneo. Vamos a nombrar así rápidamente, ahorita les voy a mostrar igual una imagen de cómo nosotros alistamos una sala y una mesa para este tipo de procedimiento. Aquí vemos Solupred para realizar asepsia, guantes estériles, solución salina, la lidocaína al 1% sin epinefrina, gasas, medio de contraste es muy importante para la realización de este procedimiento. Tenemos set de micropunción, introductor, que por lo general utilizamos un introductor de 7 French, catéter non-taper, tenemos la guía hidrófila, una guía angiográfica, tenemos la guía Amplac Super Stiff, que esta es una guía de alto soporte en dado caso de que llegar hacia el sitio de la obstrucción sea un poco difícil. Por último, tenemos, esto es un catéter, un tubo conector, que pues lo conectamos a un Cystoflow y adicional una llave de 3 vías para que sea eliminado pues por ahí el contenido de la bilis. Aquí tenemos un balón y un set insuflador. Estos insumos por lo general los usamos cuando el conducto biliar está muy estrecho y lo que se requiere es dilatar ese conducto. Entonces aquí vamos a ver una imagen de cómo se ve insuflado el balón en la vía biliar para poder dilatar el conducto y avanzar los catéteres. Como les nombraba anteriormente, este es un procedimiento cuando se hace por primera vez, es un procedimiento que se realiza bajo anestesia general. Es muy importante el rol de nosotros en este tipo de procedimiento, ya que nosotros somos la mano derecha del anestesiólogo. En este caso, la función de nosotros es supervisar y vigilar y además controlar pues, que el medio sea el adecuado para el paciente. Debemos verificar los insumos, que estén completos. Debemos verificar que los medicamentos sean los necesarios, alistar los medicamentos o envasarlos. Como les nombraba anteriormente, aquí tenemos una mesa de cómo nosotros la listamos para este tipo de procedimiento. Aquí vemos entonces una mesa vestida. Es muy importante que tengamos en cuenta que es un procedimiento que se hace con técnica séptica, entonces esta mesa se encuentra estéril. Tenemos un equipo de arteriografía con solución salina de 500 mililitros, tenemos unas pinzas de campo, tenemos una jeringa de 20 mililitros para medio de contraste con otra adicional de 10 mililitros. Y tenemos una jeringa de 10 mililitros para la lidocaína, que es para la infiltración del sitio que se va a puncionar. Tenemos el set de micropunción y unos campos de 80 por 80. Aquí vamos a ver entonces la asepsia de antisepsia del sitio de la punción.
Vamos a ver entonces, previo a la realización del procedimiento, el radiólogo intervencionista lo que hace es, bajo guía ecográfica, verificar cuál es el sitio que él puede funcionar o cuál es la vía de acceso más adecuada para poder ingresar. Nosotros en la sala de hemodinamia hacemos una pausa de seguridad. Este es el tablero con el que contamos en todas las salas de hemodinamia. Tenemos en cuenta, obviamente, el nombre completo del paciente, las alergias, si el paciente es alérgico o no, el nombre del procedimiento que vamos a realizar, y esta pausa de seguridad o esta lista de chequeo la vamos a hacer con el paciente despierto. ¿Listo? En esta lista de chequeo, obviamente, pues vamos a decir nombres completos del paciente, el nombre del procedimiento, la posición adecuada que necesitamos para la realización del procedimiento, que el sitio a intervenir esté debidamente pues marcado, la disponibilidad de implantes y material en la sala. Y en dado caso, si necesitamos la administración de antibiótico, la hora de administración del antibiótico y el antibiótico el cual pues, debe ser administrado. Después de esto, el doctor procede a administrar la anestesia local. Ustedes se preguntarán por qué anestesia local cuando ya hemos dado una anestesia general. La anestesia local la brindamos porque en dado caso de cuando el paciente se despierte, pues va a sentir menos sensación del dolor por la administración de la anestesia local. Después de esto, el doctor va a purgar el set de micropunción, que es el set con el que, el primer set con el que él va a puncionar esa vía biliar para poder avanzar la guía. Aquí les voy a mostrar una imagen. Entonces, aquí el doctor está puncionando pues, la parte exterior y vamos a ver la imagen de cómo se ve pues, el sitio de punción bajo guía fluoroscópica. Después de que ya el doctor ha canalizado esa vía biliar, él conecta la extensión con la llave de 3 vías para que por medio de la llave de 3 vías podamos administrar el medio de contraste y pues él pueda observar hacia dónde debe ir. Aquí vemos al doctor entonces administrando el medio de contraste. Y aquí vemos entonces ya que está pintando la vía biliar para él poder verificar dónde va a quedar el catéter conectado. Después de esto, que ya el doctor ha verificado la vía biliar, entonces procedemos a pasar una guía que manejamos nosotros, que es la guía hidrófila y un catéter non-taper. Ahí vemos la guía y el avance del catéter non-taper. Y ya cuando el doctor ha canalizado la vía, entonces lo que hacemos es pasar ese catéter de drenaje biliar, que en este caso el catéter de drenaje biliar, digamos que hay varios tipos de catéter o varios French. Cuando el procedimiento se hace por primera vez, empezamos del catéter más pequeño y vamos aumentando su tamaño. Por lo general estos tipos de catéter o las revisiones después de que se hace este primer procedimiento se debe realizar cada 3 meses. Es muy importante, antes de que nosotros abramos el insumo, que nosotros verifiquemos con el médico si es el insumo necesario, pues ya que son insumos pues que son de alto costo. Y aquí ya hemos posicionado un catéter de drenaje biliar. Como les decía anteriormente, tenemos 2 tipos de catéter de drenaje biliar, el interno y externo y el externo. Por lo general nosotros aquí en la fundación, como ven acá en esta imagen, según la condición del paciente, obviamente, por lo general ponemos el catéter interno-externo. Aquí, como vemos, está el catéter. Una de sus vías está en la porción descendente del duodeno. Y en la otra imagen
Ya vemos entonces cómo queda el catéter de drenaje biliar con su debida curación y pues con su llave de 3 vías para realizar obviamente los cuidados que debemos tener con ese catéter. Cuidados de enfermería, entonces es muy importante, primero que todo, vigilar el estado de la piel, pues ya que es un sitio donde se realiza una punción y adicional, pues puede haber salida de bilis. Esa bilis obviamente puede lacerar la piel, puede el paciente hacer un proceso infeccioso y pues adicional por la punción se puede también presentar algún tipo de infección. Este cuidado de enfermería es supremamente importante para los pacientes que tienen un catéter de drenaje biliar y es mantener la permeabilidad de los tubos del catéter de drenaje biliar. Entonces, lo que nosotros pues referimos es que se debe hacer ese lavado de ese catéter por lo menos 2 veces al día, como lo ven en la imagen, con este procedimiento es con técnica pues limpia y se hace con 2 lavados, uno hacia el catéter y otro hacia la parte del cistoflow. ¿Para qué? Para que este catéter pues no vaya a presentar ninguna obstrucción. Otra muy importante es vigilar, como les decía ahorita, cuando vigilamos el sitio de la punción o la piel, vigilar que este catéter pues no presente ninguna fuga, ya que lo ideal es que él no debe presentar ninguna fuga. Entonces es importante vigilar estas características y en dado caso si el paciente presenta alguna fuga, pues se debe informar al médico tratante para pasar el paciente de nuevo a revisar este tipo de catéter, si es porque está obstruido o porque ya el catéter está muy pequeño para el conducto del paciente. Otro cuidado muy importante para el manejo de estos pacientes es que debemos movilizar o desplazar el paciente con mucho cuidado, ya que pues estos pacientes tienen unos dispositivos externos a los cuales durante el desplazamiento pues pueden presentar alguna extracción o desplazamiento total del catéter. Entonces, esto es una medida pues que nos lleva obviamente a pasar al paciente de nuevo a la sala de cirugía o a la sala del procedimiento y pues realizar de nuevo un procedimiento que tal vez pudo haber sido evitado. Otro cuidado de enfermería también es valorar y medir el volumen de bilis que sale y es muy importante que nosotros tengamos este conocimiento que ya se los dije anteriormente y es saber qué tipo de catéter tiene el paciente. Si el paciente tiene un catéter de drenaje solo externo, la cantidad va a ser mayor a un catéter que tiene interno y a un paciente que tiene un catéter interno y externo, ya que la derivación del catéter interno-externo va hacia el exterior, pero adicional va hacia el duodeno también. Entonces es muy importante saber qué tipo de catéter tiene nuestro paciente para poder así pues vigilar y medir estos volúmenes de bilis. Muchas gracias, damos por terminado mi tema del día de hoy.